Gloria al Señor. Vamos a continuar nuestra meditación en el estudio que estamos viendo sobre de la diferente forma en que el pecado fue tratado, está siendo tratado y cómo será tratado en el futuro. Y vimos ya en cuanto a cómo fue tratado el pecado, en cuanto a la culpa y su juicio. Y eso vimos en la cruz, como el Señor en la cruz cargó con nuestros pecados. Y Él fue hecho pecado por nosotros, dice la Escritura, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y vamos a leer Romanos capítulo 4, verso 25. Carta del apóstol Pablo a Romanos. En cuanto a la culpa del pecado, ya podemos decir hemos sido hechos salvos. En cuanto a la culpa, ya hemos sido hechos salvos. Y capítulo 4, verso 25 de Romanos, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Sí, entregado a muerte, entregado a morir en la cruz, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Note que nuestra justificación fue recién hecha posible o real en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin resurrección no hubiese habido esperanza, como dice Pablo. Sin resurrección no hay esperanza del Evangelio, porque esa es nuestra parte judicial, podemos decir. Dios nos imputa la misma justicia de su Hijo, la justicia divina. Sí. Y eso es por la fe, no es por obras. Por eso Pablo, capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por medio de la obra de redención. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que nuestra justificación fue efectuada en la resurrección de nuestro Señor. Y en cuanto al hábito y poder, que es lo que estábamos tratando hasta el jueves, el hábito y poder del pecado, estamos siendo salvados. Estamos siendo salvados, presente. Estamos siendo salvados. Y eso ya dijimos de qué forma. Bueno, por supuesto la forma de la cual estamos siendo salvados es justamente por medio de la provisión de gracia, tomando esa provisión, creyéndola, aceptándola y rindiéndonos a ella, rindiéndonos a la provisión de gracia, no solamente aceptándola, sino también rindiéndonos a esa provisión. Tiene que haber un reconocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Y en base a ese reconocimiento tiene que haber también una rendición. Esa es la parte práctica, podemos decir. Lo más hermoso del Evangelio es la parte práctica.
Es la parte en la cual nosotros, conforme a la actitud que podamos demostrar o tener ante la palabra declarada de Dios, es lo que va a depender nuestra victoria o fracasos. Imagínense, eso depende de nuestra actitud. El Señor, cuando les habló en su tiempo al pueblo de Israel, a los judíos, el Evangelio de Juan, capítulo 8, y el verso 34. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Hablando a los religiosos de su tiempo que le increpaban al Señor continuamente, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Note, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y por supuesto, la vieja naturaleza no sabe otra cosa que pecar. Por eso llega a ser un esclavo, un súbdito, un siervo del pecado. Pero en cuanto al creyente, al Hijo de Dios, tiene una nueva vida, una nueva naturaleza, en la cual dice que esa naturaleza no peca, no puede pecar. Ahora bien, vamos a ver cómo Pablo nos enseña en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, note, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Note que está hablando a creyentes. Aquí está hablando a quien posee las dos naturalezas, las dos creaciones. Por eso, como dijimos, depende de la actitud que cada uno individualmente presente o tenga o demuestre o en cuanto a la palabra declarada de Dios y en la rendición a ella. Rendirnos a la palabra declarada, a la aceptación de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, no te erais esclavos del pecado, así estábamos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, éramos esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, habéis obedecido de corazón, note, esa es la actitud del corazón de aquel que ama a Dios, que ama su palabra. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí claramente presenta el bautismo, donde somos entregados como muertos en la muerte de Cristo y resucitados como vivos de entre los muertos, como fue el Señor en la resurrección. Y libertados del pecado, note, libertados del pecado, vinisteis
a ser siervos de la justicia. Note, libertados del pecado, porque está hablando de la identificación con Cristo en su muerte, y es la única manera que el creyente puede ser libertado del pecado. Sí. Porque como dijimos, el pecado fue tratado en la cruz. Viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Note que Pablo también presenta esta parte, la humana debilidad, un cuerpo de humillación, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así ahora para santificación, una santificación práctica, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y Pablo enseña mucho de estas cosas, ¿sí? Y esta es la verdadera santificación práctica, podemos decir, del creyente, del Hijo de Dios. Y para eso necesitamos apropiarnos de toda la provisión de gracia, de todo lo que Cristo ganó en la cruz. Sí. Tenemos, como dijimos, una naturaleza nueva, y en ella, por supuesto, nos mora el pecado, la nueva creación. Esa es la simiente santa, una simiente incorruptible, como dice Pedro en el capítulo 1, verso 23 de su primera carta. Hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Y vamos a ver también en Primera de Juan, quería leer un poquito, Primera de Juan, primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y porque la simiente de Dios permanece en él, la nueva creación, la simiente divina, el nuevo nacimiento. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿No? La nueva creación, la simiente divina, la simiente de Dios no puede pecar porque es santa. Pero nosotros tenemos dos naturalezas, las dos creaciones, que siempre están opuestas la una de la otra. Imagínense. Pero aún así, y todo dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y nuestra naturaleza se opone, nuestra naturaleza caída, a la nueva vida que tenemos, la vida divina. Sí. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas 5, verso 17. Porque el deseo de la carne, note, es contra el espíritu. Fuerte el deseo de la carne. Sí, es contrario a Dios, a su palabra.
Por eso es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, como una lucha interior, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Imagínense, ese poder que Dios puso en nosotros es la fuerza que resiste los deseos de la carne. Sí, se opone, y de esa manera nos lleva bajo triunfo. Sí, para que no hagáis lo que quisierais. Sí, cuando nos rendimos a la guía del Espíritu, siempre nos va a llevar bajo la gracia de Dios. Y es donde justamente el pecado queda inactivo, donde no tiene ningún poder. Por eso dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6:14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso el verso 18 dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nunca el Espíritu nos va a guiar bajo la ley, porque justamente sería el enemigo. Podemos decir, el Espíritu sería que está llevando a un lugar donde sabe que la victoria de la carne y el pecado serán seguras. Y nunca puede el Espíritu guiar al Hijo de Dios bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, porque ahí está la victoria. Ahí el pecado queda inactivo y por supuesto la carne está contada muerta. Sí, bajo la gracia. Y donde la carne está contada muerta, el pecado no tiene ningún poder sobre un cuerpo muerto. Eso entendemos bien. Sí. Por eso la ley agita. La ley agita al pecado en nosotros por causa del mandamiento y lleva a nuestros miembros justamente como esclavos a practicar la injusticia. Sí. Bueno, todo eso, hermano, para nuestra enseñanza. En Romanos capítulo 7 tenemos mucho de esto también. Podemos leer un poquito. Romanos capítulo 7, el verso 15. Desde el primer momento, Pablo en el capítulo 7 ya nos muestra el camino de victoria, diciendo ya que no estamos bajo nuestra vieja y antigua cabeza Adán, nuestro antiguo marido, sino que ahora tenemos un nuevo marido, un nuevo esposo a quien servir, y ese es nuestro Señor, nuestra nueva cabeza. El verso 15 de Romanos 7, Romanos capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Note que esta es la experiencia no de un pecador, sino de un creyente que está conociendo su vieja naturaleza y el poder del pecado actuando en ella. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Note, porque justamente la ley fue dada para que podamos conocer nuestra vieja creación, nuestra vieja naturaleza. Conocer el pecado, porque Pablo dice: no conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Entonces Pablo dice que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Note, él entendió que había una fuerza irresistible, una fuerza de poder que no podía refrenar por más que él quisiera, y era el pecado en su carne, morando en él. Y yo sé que esto en mí, yo sé que en mí, esto en mi carne no mora el bien. Verso 18. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Note la lucha del creyente. El creyente que quiere hacer la voluntad de Dios, quiere andar en el Espíritu, agradar a Dios, pero se encuentra que hay una fuerza, un poder que le resiste.
que le lucha. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Como si Pablo estuviera razonando con lo que le está aconteciendo, la experiencia de un creyente que está teniendo un conflicto interior. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí, dice Pablo. ¿Qué le parece, hermano, un creyente, reconociendo que el mal estaba en su propia naturaleza? Porque según el hombre interior, o sea, la nueva creación, el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en su consejo, en su mandamiento. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios, o contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice. La ley del pecado que está en mis miembros. Imagínense qué hermano conflicto que estaba teniendo el apóstol. Veo, vamos a ver el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y nosotros entendemos, gracias al Señor, tenemos el conocimiento de las dos naturalezas. Porque es triste muchas veces cuando por falta de conocer esta gran verdad doctrinal, muchos creyentes que son vencidos por la debilidad de la carne y fracasan, no pueden levantarse de esa condición. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero nota el verso 25, hermano, ahí está el canto de victoria. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí estaba su única liberación, podemos decir, del mal que le estaba agobiando, lo estaba atribulando, la gran enfermedad que había en él. Encontró el remedio en Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Note que siempre esa lucha va a estar en el creyente. Pero tenemos siempre, hermano, como entendemos, la victoria asegurada por medio de Jesucristo. Y Pablo entendió esa gran verdad. Y nosotros, en la medida que entendemos la palabra, como dije al comienzo, en la medida que vamos aceptando la palabra, el consejo de Dios y nos rendimos a ella, es la manera en que vamos a tener victoria. Victoria sobre toda tentación y aún sobre los fracasos que podamos llegar a experimentar como hijos de Dios. Si no quiere decir que el creyente no va a pecar, jamás. No es que el creyente no va a pecar. Lo que entendemos es que tenemos una naturaleza que no peca. Y si nos rendimos a la ley de esa naturaleza, entonces vamos a tener una vida victoriosa, ¿sí?, sobre el pecado y todas sus manifestaciones. Y hermano, tiene que ser aplicado y reconocido y rendirnos a esta verdad. En Gálatas 2:20 encontramos el secreto de la fe. Y siempre escuchamos ese verso: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Este es el secreto de la fe. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así, por la fe contamos con Dios, que el viejo hombre fue juzgado y crucificado con Cristo en la cruz. Y ahora la vida de Cristo está viviendo en nosotros, una vida victoriosa. Nosotros entendemos que la salvación que estamos experimentando día a día es un continuo experimentar de salvación. No es que la salvación del poder y hábito del pecado la vamos a lograr en un solo momento. Es una experiencia diaria. Es una experiencia diaria. Es una vida de fe que vivimos día a día, en aceptación y reconocimiento diario. No basta solamente con decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo puedo decir esa declaración 10 o 20 veces al día. Sin embargo, rendirme aún hacia los deseos de mi carne. Es porque no estoy rindiéndome a lo que estoy declarando. Esa es la parte práctica y hermosa del Evangelio, en la cual Dios nos llama para vencer. Es muy lindo Gálatas 2:20, pero tenemos que rendirnos a Gálatas 2:20. Reconocer y rendirnos a esta verdad. Ese es el andar de fe. El justo por la fe vivirá. Por la fe. Nuestro andar tiene que ser un andar de fe. Fe en la palabra declarada de Dios, en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lo que Él ha establecido como una regla, podemos decir, inquebrantable, indestructible. Y nosotros solamente por la fe lo creemos. Lo aceptamos y nos rendimos a ellos. Sí. Todo tiene su proceso. Aún para recibir el Espíritu Santo, aún para recibir la salvación, yo tengo que rendirme a lo que estoy escuchando. El pecador que viene a Cristo y escucha el mensaje de salvación está aceptando el mensaje, pero tiene que rendirse a lo que está aceptando, y para eso necesita la fe que Dios mismo le da, para poder creer y rendirse a lo que está escuchando, el mensaje de salvación. Y no es diferente para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de la misma manera, escuchamos que recibimos por fe. Escuchamos y una y otra vez. El Espíritu Santo fue dado a nosotros y podemos ser llenos del Espíritu Santo solamente por creer, pero tenemos que rendirnos a lo que estamos escuchando. Y eso tiene que ser, como dice y escuchamos en Romanos 6. Cuando Pablo les escribe a los Romanos, dice que de corazón ellos se entregaron a la forma de doctrina o de enseñanza, que era el bautismo. Y eso es de corazón, dice. Imagínense, y eso habla de una aceptación, un reconocimiento, una rendición. Y esto es hermoso. Dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. No dice, dame, oh pecador, tu corazón. Dice, dame, hijo mío. Está hablando a creyentes. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Si hoy está escuchando el mensaje, hoy tiene que rendirse a lo que está escuchando. Y miren tus ojos por mis caminos. Esa ya es la consecuencia de haber dado el corazón al Señor. Qué hermoso. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Eso se aplica muchas veces para el pecador, pero el pecador no es hijo. El pecador es pecador. Yo escuché muchas veces mensaje de salvación y de aplicar para el impío ese verso. Pero no es para el impío, es para el Hijo de Dios. Por eso dice que de corazón los hermanos de Roma obedecieron aquella forma de doctrina. Y bueno, dice, podemos
Esta es una justicia práctica, pero la manera, vamos a buscar Tito. Yo tenía Tito, ya habíamos visto antes, pero vamos a ver Tito 2, 11 y 12. Hay pasos de obediencia, eso tenemos que entender. Tenemos una maestra sabia. Tito, después de Timoteo, segunda viene Tito, 2, 11 y 12. Dice: Dos, 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esto es lo que le enseña ya el creyente. La salvación, por supuesto, es para todos los hombres. Pero la gracia luego nos enseña algo, después que somos salvos, que debemos renunciar ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Y de esta manera vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia, una maestra sabia, decía nuestro hermano José. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Deseos mundanos. El deseo del mundo, su fuerza, su corriente. Imagínense. A eso tenemos que renunciar. Entonces vamos a poder vivir en este siglo malo, siglo de maldad, de pecado, donde nos movemos está el pecado en acción, obrando, haciendo su trabajo, su obra de muerte, de ruina, de destrucción. Imagínense. Sobria, justa y piadosamente, dice. Sobria, justa y piadosamente. Hay paso de obediencia. Dice: la justicia práctica es un proceso de aprender lo que la gracia de Dios nos enseña, dice. Como hijos de Dios tenemos la capacidad y también el compromiso de aprender. Podemos ser libres de la derrota del pecado en nuestra propia vida, porque somos estudiantes. Va a haber tiempo de fracasos, especialmente, dice, para los creyentes nuevos, porque no se espera de un creyente ya maduro cometer fracasos, por lo menos no en la intensidad que lo haría en su juventud. Si bien también tiene una carne, pero ya un creyente maduro ya sabe juzgarse a sí mismo. Imagínense, ya el enemigo tal vez le va a luchar por otra cosa, no un pecado común, que cualquier creyente joven o nuevo podría rendirse fácilmente. Dice: pero cuando fracasamos no nos desanimemos, porque por pensar que nunca vamos a poder vivir piadosamente de algo de ese fracaso. No, eso es lo que el enemigo pone, como dije hoy. Tal vez el creyente que no tiene doctrina, enseñanza, después de un fracaso, piensa que ya tal vez no va a poder levantarse de esa condición, se entrega por completo a su vicio, a su pecado. Por eso la gracia tiene que ser revelada a nuestro corazón. Y dice en Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo, si confesamos, entregamos al Señor. Y algo muy hermoso, dice: Dios espera que crezcamos en madurez y en entendimiento, dice también. En madurez y en entendimiento. Y dice: es triste ver cuando un creyente que ya debe ser maduro, o sea, espiritual, andar en el espíritu, y un ejemplo de victoria a los santos menores o a los recién convertidos, aún todavía, dice, está andando en el pecado de su niñez, dice.
en el pecado de su niñez. Qué bárbaro. Y así muchos creyentes andan en el pecado de su niñez, o sea, cuando recién se convirtieron. Ese pecado de su niñez. Imagínense. Y así está, entregado a sus vicios, a sus pecados, y una vida desordenada. Bueno, un poquito nada más. Bueno, para ir ya terminando, podemos ver, toda la parte 3 no tiene tanto, pero en cuanto a la presencia del pecado ya entendemos bastante nosotros. Quería más bien tocar más profundamente el tema en cuanto al hábito y poder del pecado, porque eso es algo que nos tiene bastante mal traer a los creyentes, por no juzgarse su propia tendencia, por no tomar el camino de victoria, por no vivir una vida rendida. Y eso, por supuesto, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado, dice. Imagínense, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Y nosotros entendemos que nuestra vieja naturaleza es muy traicionera y por eso necesitamos continuamente estar estribando en la palabra de Dios, orando. Ese, dice nuestro hermano, es un buen ejercicio para la fe. Reunirnos con santos que hablan la palabra de Dios, no que hablan pavadas, tonteras, cosas que no conviene, o chusmerío, cosas que no edifica a nadie, sino abrir la Biblia, hablar la palabra. Eso es lo que necesitamos. Y ahí el creyente se va formando, aumenta su fe. Imagínense, cuando hable su Biblia en su casa, en su hogar, en medio de su familia, comparte. Ahí necesitamos. Después en la congregación también, la reunión, escuchar la palabra, y todo esto es lo que va ejercitando nuestra fe y nos hace apropiar de la victoria, o sea, creer la palabra. Y así vamos, como quien dice, mortificando las obras de la carne, mortificando. Pablo dice a los colosenses, mortificar la obra de la carne, dice. Mortificar las obras de la carne. Ponete en estado de muerte, dice. ¿Y cómo podemos poner en estado de muerte? No por declarar Gálatas a los 20 y ya está, y después sigo haciendo mi vida todo el día como quiero. No. Otra vuelvo a decir, sino de corazón, rindiéndonos a la palabra declarada de Dios, aceptándola, reconociéndola y viviéndola. Entonces ahí sí, realmente Gálatas 2:20 se va a cumplir en nosotros. Sí. Bueno, por eso dijimos que es una santificación práctica. Es nuestro lado, es nuestra parte de la santificación. Hay una santificación que Dios ha hecho ya por nosotros. Esto está hecho en Cristo, y eso podemos leer también en Romanos 6. Romanos capítulo 6. El verso 6 en adelante, hasta el 10, es el lado de la santificación que Dios ha hecho a nuestro favor. Es la provisión. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o libertado. Note, el que ha muerto. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esa es la parte práctica, la parte provisional de la santificación, lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo en nuestro favor. Y del verso 11 en adelante encontramos la parte
podemos decir, nuestra parte de la santificación, la parte práctica. Por eso dice así también: vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Imagínense, eso es lo triste cuando el creyente se rinde al pecado. El pecado está reinando en el cuerpo mortal del creyente. Eso trae deshonra. Imagínense, tira totalmente abajo toda la provisión de gracia. Ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Note que esta es la parte práctica: presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, en una vida nueva, resucitada, victoriosa, que no hace pecado, como vimos en Juan. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se encierra de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermoso el lado práctico. Dice la hermana Bodi en el estudio romano, si tiene, léalo, no es, podemos decir, malo, ni tampoco podemos decir es algo que nos pueda, en alguna palabra más sencilla, desanimar por completo cuando podemos llegar a fracasar en alguna medida. El creyente puede fracasar, como dijimos, porque tiene la vieja creación, la vieja naturaleza, y Dios permite a veces el fracaso. Permite, para que nosotros conozcamos nuestra propia naturaleza caída y pecaminosa. Y bueno, todos los fieles hombres de Dios en alguna medida fracasaron. Imagínense. Y Dios dejó registrado, asentado su fracaso para nuestra enseñanza. Lo malo, lo triste y lo que no podemos permitir es que el pecado reine en nosotros. Eso es lo triste. Cuando el creyente ya se rinde al deseo de la carne, ya el pecado ya reina en su cuerpo mortal, como dice Pablo, entonces ya muy poca tiene esperanza de poder salir de ese estado. Muy poca esperanza. Y bueno, muchos creyentes están tristemente en el mundo porque justamente, como dije, aún conocedores de la gracia en alguna medida, no se han rendido al mensaje que han escuchado. Lo han escuchado, lo han aceptado en alguna medida, pero nunca se rindieron. Y entonces, por supuesto, el resultado va a ser nefasto, negativo. No hay victoria. Bueno, yo creo que hasta aquí, hermano, para no adelantarme más, lo voy a dejar para el martes o para otro momento, tal vez la última parte de nuestro estudio. La salvación en cuanto a la presencia del pecado.